Diego, qué enorme gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Sé que venís de un viaje, estás cansado. Sí, acabo de llegar de Paraná. No te vamos a retener mucho. Todo bien. Por favor. ¿Dónde está la Argentina en materia de investigación? ¿Sigue siendo la excelencia que fue? Tenemos algunas islas de excelencia porque venimos con viento de cola. La verdad que lo que tuvimos a fines de la década del 60 fue la época de oro. Correcto. Costó mucho recuperarla a medias y ahora hay que recomponerla. Tenemos gente excelente y tenemos estudiantes y doctorandos e investigadores jóvenes excelentes. El asunto es que puedan trabajar bien. Estamos pensando el mundo del 2040, ¿está trabajándose sobre eso? ¿Hay una arquitectura montada en desmedro de...? No, yo te diría que no, porque, a ver, básicamente hay que volver a poner a la ciencia y a la tecnología en medio de un plan de desarrollo y eso cuesta bastante tiempo. Argentina básicamente es un país que es agroexportador, en el mejor de los casos, agro algo, ojalá exportador. Y la verdad que es un mundo que realmente ha innovado y se ha servido de la ciencia y la tecnología, pero eso lo tenés que pensar a largo plazo. Vos podés pensar que el mundo del campo es un mundo conservador, de gente grande, y vas a los últimos congresos y es todo lo contrario. Hay científicos, hay ingenieros agrónomos pensando en lo que se viene de acá a 10 o 20 años. Sí. Y es un buen ejemplo. Sí, y además estamos poniendo un montón de tecnología. Sí. Le estoy viendo además al sector agropecuario la robotización que creo que va a llegar muy pronto y va a ser algo de un denominador común inimaginable para cualquiera de los que venimos del campo. Además. Me parece que hay algo generacional, ¿no? Esos son los hijos y los nietos. Correcto. Que un poco se rebelaron contra padres y abuelos y les está yendo muy bien, así que estamos todos contentos con eso. Está muy bien. Tengo la tentación siempre de preguntarle por el CONICET, pero no quiero circunscribirlo al CONICET. ¿Imaginás, tenés nombres del CONICET para la próxima administración? Mira, hay varios nombres que están dando vueltas en la prensa. Y sé por ahí lo mismo de ustedes, obviamente está Roberto Salvarezza, que fue presidente y actualmente es diputado para algún cargo en ciencia, está Ana Franchi, también que es una investigadora superior de CONICET, realmente excelente, también es un nombre que está en danza, también para el ministerio está el nombre de Fernando Peirano, hay varios nombres dando vueltas y no me parece que sea la discusión a tener, la discusión hacia dónde queremos ir con ciencia y tecnología. Ayúdeme a tratar de comprender tanto las críticas como las explicaciones que daba el actual gobierno, las críticas que recibía de aquellos que señalaban que había postergado mucho la ciencia, la tecnología. Quiero consultarle si usted coincide y si me puede explicar cómo puede afectar una gestión que duró 4 años en el desarrollo de ciencia de un país. Digamos, todo lo que se venía haciendo antes de Macri y que se vio interrumpido, si eventualmente fue así, y cómo afecta para que nuevamente ahora, como usted dice, hay que volver a poner a la ciencia en el primer plano. ¿Cómo se hace para volver a ese sendero? 4 años en ciencia es mucho. Pensá que es una mini generación, es un doctorado. Con lo cual, mucha gente quedó afuera en estos 4 años y no siguió una carrera científica o la hizo un poco a los tumbos. Y eso cuesta recuperarlo, ¿sí? Ya tuvimos épocas parecidas con exilios bastante masivos, ¿sí? Cuando nos mandaban a lavar los platos y lo de fuera, se fue mucha más gente que ahora. Por motivos que no alcanzo a entender, no hubo un exilio masivo ahora, no es que los chicos se fueron masivamente y muchos aguantaron. Muchos aguantaron pensando, bueno, esto no va a durar tanto. Pero vos me decías si efectivamente hay una postergación. A ver, los datos son muy claros, vos mirás los números y como los analices te da una caída bastante mayor a lo que fue la caída general de la economía del país. Entonces se dice, bueno, todo el país anduvo mal, sí es cierto, la ciencia anduvo peor. ¿Sí? Los números que vos ves son de una caída muy importante. Y el presupuesto no es poco, ¿sí? Sobre todo los que trabajamos en ciencias naturales, si queremos la excelencia, decía Paulino, necesitamos insumos, necesitamos reactivos. Aún así, creo que esa no es la falencia mayor. ¿Cuál es? La plata va y viene, y es tan poca plata acá entre nosotros, esto lo voy a negar frente a la prensa, ¿sí? Porque duplicar, estoy diciendo una barrabasada, duplicar el presupuesto no es tan imposible. ¿Cuánto es hoy el presupuesto próximo? En este momento está en 0,30 y pico, depende del PBI, depende de cómo lo mides, o si le sumás toda la función ciencia y técnica se va a 0,50 y pico, no tengo los números exactos. Bien, pero sería llevarlo al 1%. Llevarlo al 1%, que por otro lado, recordemos que el gobierno saliente prometió superar el 1%. Sí. Bueno, fue una promesa de campaña, la verdad nadie le dio mucha pelota. Pero más allá de los números, que insisto, yo creo que los números se van a recomponer de alguna manera, me parece que el problema es cultural. ¿Qué lugar ocupó la ciencia en estos 4 años?
y un lugar de gasto, y bueno, sí, están ahí, no un lugar estratégico, no un lugar en el cual apoyarse para realizar políticas públicas. Y si las políticas públicas no se basan en evidencia o en ciencia, tienen destino de fracaso. Y eso me preocupa mucho más que la plata, que por supuesto me preocupa. Hubo un talón de Aquiles que encontró la gestión de Cambiemos, o en realidad ni siquiera la gestión, sino que fue todo lo que generó alrededor, muchos decían el call center, y demás que se encargaban de desprestigiar a partir de las asignaciones de los recursos que iban a la ciencia, los cuestionamientos hacia los papers. Bueno, usted lo debe estar al tanto, papers analizando cuestiones discutibles sobre la legitimidad respecto a, digamos, cuestiones más importantes como invertir en robótica, en las investigaciones científicas, no de las ciencias de la literatura, por decirlo despectivamente, no lo considero así. ¿Cree que, digamos, esta nueva gestión debe ajustar o debe hacer una sintonía fina respecto al direccionamiento de los recursos? Primero, ojalá se hubiera invertido realmente en robótica y cuestiones aplicadas. Claro. Tampoco. Fue una aplicación que uno esperaría con miras a un país en desarrollo o desarrollado. Con respecto a lo que decís, sí hubo ataques muy certeros a las ciencias sociales en general sacados de contexto, ¿sí? Si uno no entiende, y yo no entiendo muchas investigaciones de las ciencias sociales, y te tiran una frase, ¿sí? La investigación de Villiquen, investigaciones de cuestiones de sexualidad que las sacás de contexto y te parece un disparate, obviamente vas a pensar que es un disparate. Me parece que hay una falencia de los científicos de no saber contar bien qué hacemos, por qué y para qué. Cuando haya para qué es, en algunos casos es simplemente porque querés saber de qué se trata. Y por otro lado, una falencia de los medios de comunicación que agarran esa cosa sacada de contexto. Yo no te puedo juzgar las ciencias sociales, sé que son fundamentales para entender un país. Un país con pobreza, con hambre, sin ciencias sociales nunca vas a entender esos fenómenos a nivel básico. Y hay que invertir en eso, ¿sí? Hay que invertir necesariamente. Entonces hubo un ataque, digamos, bastante ruin en cuanto a te saco esto de contexto, ¿sí? Y lo pongo ahí adelante. Eso no quiere decir que las investigaciones que haya de revisar, que es lo que vos decís, pero el sistema funciona. Sí, también se atacó mucho el sistema de evaluación por pares. Yo escuché muchas veces decir, y estos se juzgan ellos mismos. Sí, y funciona. ¿Quién va a juzgar? En el mundo funciona, realmente funciona bien. Y vos ves que estamos bombardeados por evaluaciones. Yo estoy evaluado por el CONICET, por la universidad, por la agencia cuando me da subsidios. Y funciona bien, pues yo también evalúo. Entonces, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Yo evalúo con una vara alta y espero que me evalúen así también. Diego, ¿qué imaginas en el 2030? ¿Qué cosas que no vemos hoy estarán presentes en el mundo y serán parte de nuestra vida? Mira, dame impresiones, proyectemos un poquito, juguemos con la imaginación, ayúdame. Me parece que en salud se vienen revoluciones muy importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con medicina de precisión o las cuestiones de medicina basada en la genómica, ya está bastante maduro como para que de acá a 10 años tengamos resultados concretos. Ahora los resultados son muy acotados. En determinadas enfermedades, bueno, en determinados cánceres vos sabés que hay una mutación, o sea, un cambio en un gen muy específico y podés tratar, pero se cuentan con los dedos de las manos y los pies, digamos. Me parece que la medicina de precisión va a llegar a todo el cuerpo y ahí necesitamos también a las humanidades, para no olvidar que es un cuerpo, ¿sí? Que requiere también charlar y contar de qué se trata y estar bien de otra manera. Por tanto, en la salud está clarísimo. En neurociencias, que es lo que yo hago, hay una intersección entre la salud y la tecnología más dura en las máquinas que también va a revolucionar esto, lo que se llama las interfaces mente-máquina o cerebro-máquina, que en este momento son experimentales, pero vos estás viendo gente que está cuadriplégica y a través del registro de la actividad cerebral empieza a mover un brazo robótico, empieza a hablar, empieza a hacer cosas que nos parecían ciencia ficción. Por tanto, en salud no me cabe duda. Después, por supuesto que en la medida que descubramos el mundo más pequeñito, lo que hacen los físicos fundamentales, por un lado vamos a conocer de qué se trata, que esa es la gran antorcha de la ciencia, saber de qué se trata. Pero en muchos casos después aparecen aplicaciones donde menos te las esperás. Por ejemplo, la aventura de la relatividad, ¿sí? Fue una aventura teórica, fue una serie de gente que quería saber de qué se trataba. ¿Quién iba a pensar que de eso iba a venir el GPS, o iban a venir una serie de cuestiones que nadie se esperaba? La cuántica tiene que ver con cuestiones electrónicas que estamos viviendo en este momento. Entonces, entender lo fundamental nos lleva por caminos bastante extraños. ¿Qué más? Hablábamos del agro, sí, creo que va a seguir habiendo revoluciones en el agro. Hace 10 años
20 años alguien pensaba que íbamos a desarrollar plantas resistentes a sequía y que iban a estar en el campo y se iban a bancar una sequía o una inundación? Claro que no. No, o las que destruyen la maleza. Absolutamente, con el cuidado que corresponde, por supuesto. Con los elementos modernos, que además pues ya tenés el herbicida que va contra la maleza, pero ahora vas con precisión, quiero decir, solo donde hay maleza, no sobre todo el campo, lo cual te hace eficientizar también el uso de herbicidas, absolutamente, te hace eficientizar la producción, te mejora los costos y te potencia además los rindes. Bueno, todo eso te multiplica lo que necesitamos, que es alimentos. ¿Y sabes qué necesitas ahí también? Necesitas sociólogos, necesitas economistas, necesitas gente que entienda el modelo de negocios con el cual esto se maneja para que no sea monopólico, con lo cual, de nuevo, tiene una intersección entre distintas ciencias. Sí. ¿Y en la casa qué vamos a tener? Nos están viendo. Bueno, en la casa tenemos la tecnología ya a flor de piel. Uno imagina o coquetea con la idea de la heladera, me avisa cuando me falta la leche. Perdón por esta. No, por favor, ¿cómo perdón? Debe ser casi lo recurrente que le deben preguntar. Miro. A ver, a nosotros, a vos me parece que no, nos prometieron los supersónicos, ¿sí? Nos prometieron robotina y estamos más en los picapiedras todavía. A ver, se viene muy fuerte lo que se ha dado en llamar Internet de las Cosas, que es un nombre muy sexy para entender que los aparatos van a tener memorias, van a tener sensores, y existen esos aparatos. Sí, claro. Lo que pasa es que no son populares porque toda tecnología nueva es muy cara. Entonces, una heladera que te avisa, se te acabó la leche y anda a comprar al supermercado, o ni siquiera eso, te lo llama dispara, por teléfono, claro. o por teléfono, qué antigüedad, sí, le manda un mensaje al supermercado para que te lo traigan, existe. Todavía no es popular. Creo que la curva de popularización de estos inventos es cada vez más rápida. Las cosas se vuelven más baratas, más asequibles, más rápidas. O sea, será 2025 tal vez para eso. Sí, es posible, es muy posible, ya lo tengamos. Mañana, ¿Sí? Una cosa. Hay algunas series que plantean que digamos, más temprano que tarde se va a poder descargar la memoria de una persona en un chip y que ese chip lo vamos a poder implantar en un cuerpo y que por lo tanto esa va a ser la prolongación indeterminada de la vida, digamos. ¿Usted cree que puede en algún momento ser factible eso? Tenemos nuestros métodos. A ver, es posible teóricamente y hay experimentos que avanzan en ese sentido. Hay un par de experimentos recientes en los cuales metafóricamente se recoge la memoria de una rata en un chip que aprendió a realizar una tarea determinada, un laberinto, algo complicado para la rata, pero factible, y se le implanta eléctricamente a otro, se le dan señales eléctricas al cerebro de otra rata que aprende mucho más rápido. ¿A qué lleva eso? A efectivamente poder bajar un RAM de un cerebro en un chip. Estamos muy lejos todavía, estamos muy lejos porque cuando llegamos al límite humano las complicaciones son exponenciales, no solo éticas, sino también de salud, ponele. O sea, el temor a la clonación, ¿sí? Todo el mundo dice, sí, seguro ya clonaron humanos y nos están escondiendo, o por ahí es el verdulero y no nos dice. No, seguro que no, porque es mucho más complicado de lo que ocurre en un laboratorio, pero es cuestión de tiempo. ¿Vos querías preguntar? Una pregunta. Sí. ¿Existe la posibilidad que nos pongan un chip y hablemos todos los idiomas? No tenemos Google Translate para eso. Tenemos un teléfono al cual le hablas y sale en cualquier idioma. Pero... es más o menos lo mismo. No creo que sea así. Lo que sí es muy factible es que tengas un traductor en la oreja y tengas un traductor con un micrófono que en tiempo real te lo pase. Hace poco escuchaba una conferencia en la cual hablaban de las profesiones que van a desaparecer muy pronto, de acá a 5 o 10 años. Entonces, entre ellas estaba el traductor. Entre ellas estaba el traductor y vi a la traductora prediciendo su propia muerte, lo cual fue bastante interesante. Pero tengo un amigo y me dijo exactamente lo mismo, yo tengo que buscar trabajo en serio. Lo tuyo no sé, porque ¿viste? Los medios siempre están a punto de desaparecer, la tele, la radio. Pero la traducción de los cuentos de Poe por Cortázar nunca va a ser reemplazable por la traducción de una computadora. Muy bien. Lo último, perdón, a los dos. Listo. Porque me quedo picando. Escuché que hay un chip, pero a mi hija, la hija de Pau, que cuando un bebé nazca se lo podrían introducir, eso tendría Google, y entonces ese chico ya en la escuela no requeriría aprender nada porque lo tiene Google, necesitaría el docente que le administre esa información. ¿Eso puede pasar en 20 años? Creo que no puede pasar, pero por otro lado no creo que sea muy deseable, porque la educación es multidimensional, no son datos. Si reducimos la educación a volcar datos, no vamos a estar educando a nadie. Bien. La figura del docente sigue siendo fundamental. Y obviamente que cada vez va a haber menos datos en juego porque los tenés en otro lado. Desde que existen los GPS y los navegadores, no existe más la guía Filcar o la guía Lumi o lo que fuera, porque no es necesaria. Antiguo, viejo. La Filcar. No es necesaria. Bueno,
tantos datos no van a ser tan necesarios cuando a nuestros hijos les enseñan los nombres de todos los ríos. Y bueno, no, los tenés ahí. Pero la tabla del 7 va a seguir siendo necesaria siempre, de memoria. Mirá porque vos. sin eso no puedes salir a la calle. ¿7 por 7? Pero no, me agarras, salí sin plata. Nos vamos, ¿Un dale. científico proscatina? Pero más vale, un científico es a veces un ser humano. Y sí, más vale, sí, mañana escribo el informe, o sí, pero más vale, sí. ¿Y hipocondríaco también? Sí, claro que sí, sobre todo los médicos. Por algo son médicos. Chao, Pau. Chao, nos vemos. Buen fin de Nachito. semana. Hasta el lunes. Diego, gracias por A este ustedes, ratito. muchas Enorme gracias. placer.